Buenas noches, mis hermanos en Cristo Jesús. ¿Cómo estamos en este domingo? ¿Cómo te la estás pasando? Te saluda tu hermano David en este tu canal Cristo Vive por Siempre. ¿Sí? Esperemos que esta semana que inicia sea una semana increíble para todos y bendecida. Hoy, una vez más, vamos a hablar de un tema. Hoy vamos a hablar de una parábola. Es una parábola que es muy conocida. Todo el mundo creo suponer que todo el mundo conoce esta parábola, pero vamos a ir desglosando qué enseñanzas nos dice esta parábola. La parábola la podemos encontrar en Lucas 15, versículo 11 al 31, y estamos hablando de la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo. Tú lo has escuchado, yo lo he escuchado muchas veces, pero ahorita vamos a analizarla, ¿sí? Paso por paso, ¿sí? Pero para empezar necesitamos saber, hermano y hermana que me estás viendo y escuchando, ¿qué es una parábola? A veces no tenemos definido qué es esto y por qué el Señor Jesús nos enseñaba y nos enseñaba en su palabra, ¿sí? Por medio de parábolas. Dice que la parábola es una narración breve y simbólica, ¿sí? De la que se extrae enseñanza. De muchas enseñanzas se extrae de las parábolas, y de esta parábola del hijo pródigo mucha enseñanzas. Vamos a comenzar entonces, vamos a ir leyendo poco a poquito. Espero que te des tu tiempo para estar conmigo. Por favor, comparte este video, dale like, ¿sí? Y ayúdame a que esta predicación llegue hasta allá, hasta donde Dios quiere. Un saludo, hermano. Continuamos entonces. Vamos a ver la parábola del hijo pródigo. Vamos a escuchar entonces. Vamos a ver Lucas 15 del 1 al 13. Primero, Jesús continuó. Había un hombre que tenía 2 hijos. Pon atención. Papá tenía 2 hijos. El hijo menor dijo al padre: dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre sus 2 hijos. ¿Ok? Entonces, dice, el hijo menor juntó todos sus haberes, sus bienes, todo, y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Aquí vamos a parar un poquito. Como te digo, vamos a ir desglosando, hermano, las enseñanzas para aplicárnoslas a nuestras vidas. Aquí el hijo menor le pide parte de la herencia. Padre, lo que me toque a mí, dámelo, porque ya me voy. ¿Qué nos dice esto, hermano? Hermana, nos dice que el hijo ya no quería saber nada del padre. Ya no quería saber nada de ese lugar. Quería irse, experimentar, quería investigar, ver otros aires, otras ciudades, pero no quería estar con el padre, no quería. Ya se había chocado, ya había cansado de estar ahí con el padre. Él decidió, entonces pide la herencia, pide que le dé parte de la herencia que le toca, y se la da el padre sin nada, sin preguntar el por qué. Se la da, ¿ok? Se la da, y entonces se fue. Y como te decía, él ya no quería saber nada del padre ni de sus obligaciones como hijo. Él se fue. Y dice aquí que se fue a un lugar muy lejano, a un país muy lejano. No es un país vecino, es un país lejano, muy lejos. Y ahí malgastó toda su fortuna, ¿sí? En una vida desordenada. Quiero que vayas viendo cómo esto encuadra tal vez en tu vida, en mi vida, de que en un momento dado todo lo que teníamos lo malgastamos, o andábamos en una vida desordenada, sin acercarnos a Dios, al contrario, alejándonos del Padre. ¿Ok? Continuamos entonces. Dice así, cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar
necesidad. ¿Ok? Entonces, él se fue a aquel país lejano, empezó en aquel país a haber una crisis, una escasez grande de todo. No había trabajo, no había comida, empezó a pasar necesidad. Empezó a pasar una necesidad que antes no tenía esa necesidad con el Padre, porque vivía con el Padre y el Padre era el proveedor. Y él se quiso alejar y entonces ya empezó a pasar necesidades. Tal vez la necesidad, no tenía trabajo, no tenía comida, no tenía un lugar donde dormir, donde descansar. Los amigos, entre comillas, que tuvo ahí, porque él tenía, cuando llegó ahí tenía dinero, tenía riquezas. Cuando se acabó todo eso, ya no tuvo ningún amigo, estaba solo. ¿Ok? Continuamos entonces, ve pensando. Vamos ahora con el versículo 15 al 16. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar, que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban a los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces empezó como, recuerda, tenía mucha lana, la desgastó, empezó a sufrir necesidades. Entonces buscó trabajo y no encontraba trabajo, y encontró uno de cuidar cerdos. Y como esta parábola habla de un padre que era, no lo dice así, pero si Jesús en esa región estaba hablando a los judíos, entonces se supone que eran judíos. Los judíos no tenían que tener contacto con los cerdos, mas sin embargo este hijo pródigo tuvo contacto con los cerdos, quitó todas esas creencias y cayó lo más bajo que pudo haber sido: cuidar cerdos. Y si tú sabes, si alguna vez has ido a un lugar donde se crían cerdos, es un lugar pues maloliente y sucio y etcétera, ¿no? Entonces empezó a tener mucha hambre, y el alimento que le daban a los cerdos, él quería, aunque sea comer eso, pero nadie se los daba. Entonces él cayó muy bajo, lo más bajo. No había nadie que le ayudara, ¿sí? No había nadie que le ayudara, que le diera un plato de sopa, un buen trabajo. No, estaba sufriendo. En el versículo 17 dice: finalmente recapacitó y se dijo, él mismo recapacitó y pensó: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Él ya estaba recapacitando que en la casa de su papá había muchos servidores, muchos sirvientes, pero no se morían de hambre, tenían todos pan de sobra, y él estaba pasando necesidades tremendas. No tenía que comer, estaba sufriendo. Recapacitó, lo pensó, ¿qué estoy haciendo aquí? Hermano, y podemos hacer un paréntesis aquí. Cuando nos alejamos de Dios, de nuestro Padre, de la casa del Padre, comenzamos a experimentar muchas cosas que no debemos de experimentar: necesidades, miedos, temores, ansiedades, depresiones, enfermedades, y todo solamente por alejarnos del Padre. El lugar más seguro es estar con el Padre, en este caso nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo. Entonces vamos a continuar. Él ya estaba recapacitando. Entonces en el versículo 18 y 19 dice: tengo que hacer algo. Él ya estaba desesperado. Algo tengo que hacer. Esto no era lo que pensaba. Me vine con una fortuna, pero me la malgasté y necesito algo. ¿Qué tengo que hacer? Ya estaba desesperado y se puso a pensar. Dice: tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus asalariados. Se levantó pues y se fue donde su padre. Entonces ahí
viendo las necesidades, viendo que estaba solo, no tenía familias. Recuerda que se había ido a un lugar muy lejano, no tenía nada en ese país, no tenía parientes, no tenía nada, amigos, estaba solo, estaba desesperado, sin trabajo, sin comida, nada. Entonces él, haciendo un análisis, dice: ¿qué estoy haciendo aquí? Me voy a ir con mi padre. Entonces entró lo que se llama el arrepentimiento en él. Se arrepintió de todo lo que estaba haciendo, de todo lo que había pasado, todas las malas decisiones que tomó, que lo llevaron a vivir eso. Entonces tomó una buena decisión. Una buena decisión es volver al Padre. Y aquí hago otro paréntesis, hermano y hermana. No importa cómo estés tu situación en el mundo, contigo, ante Dios, pecador, lo que sea, no importa. Arrepiéntete y toma una buena decisión y regresa al Padre. El Padre siempre nos está esperando, como ahorita vamos a ver. Ok, seguimos entonces con Lucas 20. Dice que se levantó, pues, se levantó. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros: levantarnos, sacudirnos y volver al Padre. Estaba aún lejos, él atravesó, recuerda que estaba en un país muy lejano, no era un país vecino, era un país lejano, y no había transporte, no había coches, aviones, trenes, no había nada en aquel entonces, y él no tenía dinero. Entonces lo más seguro que se vino caminando desde allá. Imagínate el cansancio, sin bañarse, sin comer o mal comer, cosas silvestres comía, frutas, algo, o sea, estaba cansado, estaba amolado. Yo me imagino todo greñudo, barbón, sucio, ¿sí? Ojeroso, cansado totalmente. Dice la Escritura, estaba aún lejos, él venía, estaba muy lejos, cuando su padre lo vio y sintió compasión, ¿sí? Su padre lo vio de lejos. Siempre estuvo el padre pendiente de que iba a ver a su hijo. Yo me imagino que él veía, se asomaba por la ventana o iba a ese lugar y veía: por aquí va a venir mi hijo, un día va a venir. Y lo estaba esperando, ¿sí? Lo estaba esperando, y cuando dice, estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión, corrió a echarse a su cuello y lo besó. Eso es algo increíble, porque imagínense cómo venía él cansado, maloliente, sucio. Al padre, al buen padre, no le interesó, no le importó cómo venía su hijo de esa manera. Él solamente lo abrazó al cuello y lo besó. No importa, él lo esperaba, él esperaba ese momento. Ese momento lo esperaba desde hace muchos, desde que se fue, él estaba esperando que viniera su hijo. Y así fue. Sucio lo vio, ¿sí? Venía de un país lejano, cansado. Entonces el hijo, en ese momento, el hijo pródigo le dijo, entonces el hijo le habló: Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, ya no. Pero el papá lo paró en seco y dice en el versículo 2, pero el padre dijo a sus servidores: rápido, traigan el mejor vestido y pónganse. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan al ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta, hermano. Comenzó la fiesta. El hijo pródigo le estaba diciendo: papá, mira, perdóname, pequé contra Dios y contra ti. Y lo interrumpió el papá y le dijo a sus sirvientes: traigan el vestido nuevo, un vestido nuevo, tráiganselo, las sandalias y el anillo, porque este hijo mío estaba perdido y ha vuelto a la vida.
el vestido, las sandalias, el anillo, ¿qué significa? Significa que el papá estaba dándole su lugar a su hijo. No era un servidor, no era un sirviente, no. Era hijo del dueño de esa hacienda. ¿Sí? Le dio su lugar, le dio su dignidad. Aún como venía sucio, barbón, no le lo puso eso, y eso significa que le devolvió, perdonó el padre todo lo que hizo su hijo y le devolvió la dignidad. Ve viendo cómo es nuestro Padre Celestial. Esta es una parábola, pero date cuenta que el Padre que está aquí, sí, es una parábola, es una analogía de lo que es nuestro Padre Dios. ¿Ok? Seguimos entonces. Lo perdonó, algo muy importante, lo perdonó el Padre, no le reprochó nada. No le dijo, ya ves, te dije, ya ves, te fuiste a gastar todo eso, ya ves, es tu culpa, ahora aguántate, vete a bañar primero y ahorita hablamos. No, lo vio de lejos y lo abrazó y se lo comió a besos y lo amaba. Perdonó, hermano, no le reprochó nada. Inclusive le dice a los sirvientes, vayan y maten el toro gordo y vamos a hacer una fiesta, pachanga. Y yo me atrevo a decir que la fiesta no duró un día, duró varios días, porque su hijo lo daban por muerto y volvió. Estaba perdido y volvió a la vida. Así es, hermano. ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Cómo es nuestro Dios todopoderoso, hermano? Que aún tú y yo viviendo en pecado, y a veces nos alejamos de Dios por el rencor, el chisme, los vicios, ¿sí? Por muchas cosas, por falta de interés de buscar al Padre, nos alejamos de Dios, nos alejamos del Padre, nos alejamos del Creador, nos alejamos, ¿sí? Y llevamos una vida mundana, una vida llena de pecado, y caemos, nos revolcamos, y todo eso, como hizo el hijo pródigo, se gastó todo y cayó al lodo con los cerdos. Y así a veces somos nosotros. Tal vez no hasta los cerdos, tal vez más, no lo sé, tú lo sabes. Pero el mensaje de esto, antes de continuar, es que el Padre siempre está observando nuestro regreso. Él está viendo que regresemos. Él está esperando con los brazos abiertos que regresemos a Él, que lo aceptemos, que lo amemos, que vengamos de una manera humilde y pidamos perdón. Él nos está esperando en todo momento. Jesús, nuestro Señor Jesús, nos dice que siempre está tocando la puerta, y el que le abra la puerta, dice que Jesús entrará a cenar con Él, convivir con Él, le dará vida eterna. Entonces, ese es un llamado para todos aquellos hijos pródigos que de alguna manera hemos sido. No significa que tal vez sea como literalmente que te has gastado dinero, que te lo hayas malgastado, pero a lo mejor no te interesa nada de Dios. A lo mejor al año vas una vez al templo, a misa, al culto, una vez, o de plano nunca lees la Biblia, no oras, no nada, y eso es omisión, de alguna manera es alejarse de Dios, ¿sí? Porque Dios está pendiente con nosotros, siempre está pendiente. Entonces el mensaje ahorita en este momento es, hermano, recapacita, vuelve al Padre, vuelve a la casa del Padre, vuelve a los pies del Padre, vuelve. Pídele perdón al Padre. Dile, Señor, aquí estoy, Señor. Mira, Señor, durante muchos años me alejé. Durante este tiempo me alejé de ti. Me fui muy lejos. Pero yo sé, Señor, que no me ha ido bien y hay algo que me falta. Y me faltas tú. Yo vengo, Señor, a que tú me bendigas. Yo vengo, Señor, a que tú me des esa paz. Que me des lo que el mundo no da. Porque el mundo da riquezas, da comodidades, da todo eso. Eso te lo da Dios, pero primero te dice, busca primero el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios quiere que lo busques primero a Él, lo ames, lo abraces, ¿sí? Y lo bendigas, lo alabes, lo adores y ores con Él. Entonces, hay que regresar al Padre, ¿sí?
No importa la situación que estés, no importa, regresa al Padre. Hoy mismo, al leer, al escuchar este video, regresa, ¿sí? Haz una oración antes de dormir. Reflexiona en lo que estamos hablando aquí y regresa al Padre que tanto te ama. Y si te das cuenta, voltea ahí a tu alrededor, lo que tienes, te lo dio el Padre, ¿sí? Así que lo mínimo que podemos hacer es volver al Padre. Ok, continuamos entonces en Lucas 15:25. Acuérdate que tenía 2 hijos, ahora era el hijo mayor. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. Recuerda, hermano, que había baile. ¿Por qué? Porque el hijo pródigo había regresado, estaba perdido, lo encontraron, estaba muerto y estaba lleno de vida. El hijo mayor llamó a uno de los muchachos y le preguntó qué significaba todo aquello. Él le respondió: tu hermano ha regresado a casa y tu padre mandó matar el ternero gordo por haberlo recobrado sano y salvo. ¿Sí? Y en ese momento, en lugar de que el hermano se haya alegrado, de sí, mi carnal, mi brother, mi hermano regresó sano y salvo después de tanto tiempo, de por sí se gastó todo el dinero en cosas feas, pero qué bueno que regresó, eso no lo hizo. Él dijo eso. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Estaba enojadísimo el hermano mayor. Su padre salió a suplicarle, pero él contestó: el hermano mayor le contestó, hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido, jamás ni una sola de tus órdenes, y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero ahora que vuelve ese hijo tuyo que se ha gastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el ternero gordo. Estaba enojadísimo el hermano mayor, ¿sí? Tenía razón, sí, podrá ser, porque el hermano mayor vio el sufrimiento del padre, vio cómo cuando se fue el hijo pródigo, el hijo menor, su padre sufrió, todo ese tiempo estaba sufriendo y claro, con esperanza que llegara, ¿sí? Entonces, y todo el dinero que le dieron se lo gastó en prostitutas, en vicios y en una vida desordenada. Y este hijo mayor que estaba siempre ahí, dice: yo siempre estoy aquí, nunca desobedezco y nunca me has dado un cabrito para festejarlo con mis hermanos. Entonces el padre sabiamente le dice: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Esa fue la respuesta que le dice el padre al hijo mayor. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nosotros, los que ya en un momento dado dejamos de ser ese hijo pródigo, ¿sí? Y regresamos a la casa del Padre y pues predicamos, servimos de alguna manera a Dios, porque todos tenemos que servirle a Dios, ayudando al prójimo, dando de comer o visitar a un enfermo. Hay muchas cosas que se pueden hacer y servirle a Dios, ¿sí? Pero aquí a mí me queda claro algo, que ese hijo mayor pues sí estaba enojado, estaba bravo, pero no le tenía confianza al padre, porque dice: jamás ni una sola vez me has dado un cabrito para hacer una fiesta aquí. Entonces el padre dice: todo lo mío es tuyo, tú solamente pídelo, solamente tómalo. ¿Por qué? Porque el servidor, el que está dando, el que está trabajando para el reino de los cielos, tiene la capacidad y la confianza de pedirle al Padre. Por eso Jesús nos dice que todo aquel que le pida en su nombre, Dios le va a conceder lo que pide de acuerdo a la voluntad del Padre. Y el Padre es bueno. Entonces, si tú le estás sirviendo a Dios, si tú estás haciendo bien las cosas, pídele al Padre. En el nombre de Jesús, pídele. Pídele qué necesitas, qué deseas, qué te mortifica, qué te preocupa. Díselo al Padre y el Padre te va a ayudar, te va a solucionar, te va a dar eso que necesitas. ¿Por qué? Porque tú siempre obedeces, como el hijo mayor. Siempre obedeció, siempre ha estado obedeciendo, y así es como debe ser el servidor, obediente, sea lo que sea, ¿sí?
Hay que ser obediente para que a la hora que tú tengas una necesidad que el Padre ya la sabe, tú le digas, Padre, necesito esto, Dios te la va a dar. ¿Ok? Entonces, el hijo al parecer comprendió que su hijo, que la alegría del padre, ¿sí? La alegría del padre era que su hijo, que estaba mal, que lo daban por muerto espiritualmente o físicamente porque no sabían noticias de él estaba contento, el padre estaba alegre, no cabía de tanta alegría porque su hijo había vuelto a ver a su hijo sano, aunque sea todo flaco, sucio, barbudo y maloliente y todo eso, pero volvió a verlo y por eso lo abrazó y lo besó. ¿Sí? Entonces, en esta parábola se ilustra detalladamente la misericordia de Dios hacia sus hijos perdidos. Aquel hijo perdido que regresa al Padre, el Señor le demuestra una misericordia en grande, porque así como estos hicieron fiesta cuando llegó el hijo pródigo, cuando tú y yo regresamos después de un viaje largo y lejos de Dios, regresamos al Padre. En el cielo hacen una gran fiesta, los ángeles, arcángeles hacen fiesta. ¿Por qué? Porque se regresó aquel que estaba perdido. ¿Sí? Entonces quiero que veas esto, hermano, quiero que analices esto. Este Padre que tú ves aquí, que tú lo escuchaste, es parecido, es más, se muestra cómo es el Padre de misericordioso, de lleno de perdón. Dios no se hace el chocante para perdonarte, que te diga, no, ahorita no te perdono, después. No, tú abre tu corazón, regresa al Padre, pídele perdón y Él te da un perdón excelente, limpio, y tan es así que te cambia tu forma de ser, de ver las cosas, te viste, te quita ese vestido sucio, te pone uno nuevo, te pone sandalias, anillo, que qué significa lo que dijo, lo que dije, que eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Todos de alguna manera hemos pasado por esto, tal vez cuando éramos jóvenes o tal vez algunos todavía están lejos del Padre, muy, muy lejos del Padre, aunque no significa que estás usando drogas, alcohol, adulterando, robando. Eso es alejarse, pero a lo mejor no haces eso, pero a lo mejor no te acercas a Dios, no quieres saber nada de Dios. Te da flojera las cosas de Dios, prefieres ir a las fiestas, a otras cosas, pero a las cosas de Dios no. Entonces, de alguna manera, eso te aleja de Dios, eso te está alejando y cada vez te está alejando más y más y más. Y siempre vas a necesitar algo. Déjame decirte, hermano y hermana, todos aquellos que hemos experimentado la presencia de Dios, ya no nos alejamos de Dios. Aunque estemos enfermos, cansados, no nos alejamos de Dios porque esa experiencia de haber sentido a Dios cerca, el mundo no te la da. No te da ese gozo, esa alegría, esa energía, esas fuerzas para seguir adelante. El mundo no te la da. Dios sí te la da. Por eso verás en esas redes sociales, en muchas redes sociales y videos, verás gente que predica porque un día fuimos hijos pródigos, ¿sí? Y nos rescató Dios, y a pesar de que como veníamos, Dios nos recibió y nos dio una dignidad, nos dio una potestad de ser sus hijos, y por eso predicamos la palabra del Señor. Entonces, aquel que diga que no conoce al Padre, que no lo ha conocido, que lea esta historia. Lee esta historia y te vas a dar cuenta cómo es el Padre. En ningún momento aquí vas a ver un Padre enojado. En esta cita bíblica, en esta parábola del hijo pródigo, que te repito, está en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 31. ¿Sí? Ahí vas a encontrar un Padre realmente Padre, realmente como es, amoroso, ¿sí? Que cuida de sus hijos, que da a sus hijos lo que pide, que da perdón, que anhela siempre ver a sus hijos juntos, ¿sí? Y en casa. Hermano, necesitamos entonces pues
regresar al Padre. En la situación que estés, regresa al Padre. Pide perdón. En estos tiempos que estamos viviendo, que se sabe de muchas guerras por allá en el planeta, ¿no? Para no mencionar eso, los lugares, quisiéramos, y vemos gente que sufre y quisiéramos que no sufriera. ¿Cómo le podemos hacer? Vamos a poner nuestro granito de arena. ¿Y cómo? Orando para que todos esos hijos pródigos regresen al Padre. Todo aquel que mata, regresa al Padre. Todo aquel que hace algo malo, regrese al Padre. Y el Padre no lo va a ver feo, ¿sí? Lo va a abrazar y le va a cambiar las vestiduras y lo va a nombrar hijo. Hijo, no servidor, ni sirviente, ni esclavo. Hijo lo va a nombrar. ¿Sí? Hagamos un esfuerzo, pues, hermano, para que en estos tiempos regresemos. Estamos pasando, ya hoy menciono nada más para que quede siempre grabado aquí, que estamos hoy en Domingo de Resurrección. Y hoy necesitamos resucitar, hermano. Así como resucitó Jesús para la gloria de Dios, nosotros tenemos que resucitar en este mundo, dejando todo eso malo, morir a ese pecado, dejar todo eso y resucitar como el hijo pródigo que estaba muerto y regresó al Padre y vivió su vida como debe de ser, con alegría junto al Padre. Hoy, viernes de resurrección, hay que resucitar todo eso que hemos dejado de hacer, todo eso que a Dios le encantaba y lo dejamos de hacer, todo eso que de alguna manera éramos nosotros, que a Dios le encanta que seamos como niños y hemos dejado de hacer porque nos creemos muy adultos, pero estamos pecando y pecando y pecando. Volvamos a ser niños, volvamos a ser esas personas que le agradan a Dios, volvamos otra vez al seno, a ese lugar, esa casa, a esa oración, a ese lugar que Dios nos está esperando. Siempre hay que volver al Padre, siempre. Y ya estando en el Padre, ¿sí? Entonces es cuidar nuestra paz, pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a cuidar la paz, decirle al buen pastor que es Jesús, que nos oriente, que nos guíe. Habrá situaciones difíciles, pero si seguimos a Jesús no nos desviamos del camino. No te canses, hermano, no te canses de hacer el bien, no te canses de orar. Mejor cánsate de tanto pecar, de tanto alejarte de Dios. Alejarse de Dios es muy difícil, es muy peligroso, porque alejarte de Dios y estar tú solo, el demonio, eres presa fácil del demonio, que te puede hacer que te pierdas, que caigas lo peor, ¿sí? Entonces, volvamos pues al Padre Celestial, alabemos al Padre, ¿sí? Oremos con Él y vivamos como Dios manda. Hermano, espero que esta parábola del hijo pródigo te haya quedado bien clara, ¿sí? Por favor, comenta aquí en este video abajito, dale like, por favor, dale like, y ayúdame a compartir este video hasta allá, hasta donde se pueda llegar de acuerdo a la palabra de Dios. Recuerda, hermano, Dios es Padre, nuestro Padre Celestial, creador de todas las cosas, visibles e invisibles. Entonces, así como tú en este mundo tienes o tuviste un Padre terrenal que te daba amor, que te provee, que hacía todas esas cosas bonitas, pues ahora así hay que estar con el Padre, tenerle confianza, hacerlo que viva en nuestros corazones. Jesús, Padre, Espíritu Santo, vive en mi corazón. No te salgas, Padre, de mí, no te salgas. Yo quiero vivir siempre contigo, yo quiero caminar junto a ti. Ayúdame, Señor, para nunca más volverme a alejar, porque es peligroso. Alejarse es peligroso. Hermano, recibe un fuerte abrazo. Por favor, dale like. Paz y bien. Nos vemos por aquí el próximo, en unos cuantos días, para subir otro video. ¿Sí? Por favor, compártelo. Te mando un beso, un abrazo. Tu hermano David. Hasta la vista.